Muy buenas noches, estimados alumnos, sean bienvenidos una vez más a la sesión número 5 del curso de Introducción al Evangelismo del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a mirar un tema que es bastante profundo, muy interesante, y vamos a tratar de tocarlo de una manera breve, aunque cuidando los detalles de lo que eso implica. Este tema es el evangelismo y la soberanía de Dios. Hay que tener muy claro cómo encaja el concepto bíblico de la soberanía de Dios y de cómo Dios salva a las personas para poder llevar adelante un evangelismo que sea bíblico y que sea agradable a Dios. Entonces, como una agenda de lo que vamos a ver hoy, vamos a mirar un poco la palabra del Señor para ver cómo Dios es soberano al elegir, al salvar, cómo eso implica o cómo eso involucra la responsabilidad del hombre. Vamos a ver un poco también lo que son las principales posturas teológicas con respecto a esto, que son bien conocidas como el calvinismo y el arminianismo, y terminaremos reflexionando un poco acerca de cómo eso debe influenciar nuestra labor evangelística. Algo muy importante, hermanos, y tenemos que recalcar, y lo vimos la semana pasada, es que la doctrina modela nuestros métodos y viceversa. Nuestros métodos deben estar guiados por una sana doctrina. El problema de un evangelismo centrado en el hombre es que probablemente vamos a intentar de alguna manera manipular o de alguna manera cambiar los sentimientos o las percepciones de las personas para poderles acercar a la iglesia. El problema de algo conocido como el hipercalvinismo, que luego lo vamos a ver, es pensar al límite de que Dios es el único que salva, Dios es el que salva y Dios es quien hace todo absolutamente en la salvación del hombre, entonces el hombre no debe de hacer nada y por ende nosotros tampoco debemos de evangelizar. Y eso vamos a ver que no es correcto. Luego, vamos a ver entonces, hermanos, qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a la elección. Muchos de nosotros no tenemos claro cómo interviene Dios en la salvación de las personas. Pero para poder tener claro cómo Dios salva a las personas, primero tenemos que tener en claro que Dios elige a quienes Él va a salvar. Este tal vez es un concepto un poco problemático para algunos, sobre todo las personas que piensan que es el hombre el que elige en qué momento va a ser salvo, y estoy seguro que tú en algún momento has oído hablar de esto, incluso al hacer la oración del pecador o en algún servicio, en alguna predicación, cuando escuchas al predicador decir a las personas: y ahora Dios es un caballero y Dios no te va a obligar, pero en esta noche yo te invito a que tú abras tu corazón, que tú recibas a Jesús por la fe, si es algo que tú deseas hacer. ¿Verdad? Estoy seguro que esa frase o alguna variación de esa frase lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿qué pensarías si te dijera que esa frase y esa idea no es bíblica? Hoy vamos a ver, hermanos, y vamos a verlo claramente en la palabra del Señor, que epístolas como la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, del verso 1 al verso 18, nos menciona claramente que Dios es quien elige a quienes Él va a salvar. Y podemos ver ese argumento de Pablo al decir o al mostrar como ejemplos que Dios escogió a Isaac y no a Ismael, que Dios escogió a Jacob y no a Esaú, y que Dios escogió a Moisés y a su pueblo y no a Faraón. Quiero mostrarte dónde está eso en la palabra del Señor. Mira, tengo un pequeño cuadro aquí donde podemos empezar a leer Romanos capítulo 9. Y vamos a leerlo, y dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo, dice Pablo, ser maldito, ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis parientes según la carne, quienes son los israelitas, y a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén.
Entonces, lo primero que está diciendo Pablo es que Pablo tiene mucho dolor en su corazón porque la realidad del pueblo de Israel es que están separados de Dios, están endurecidos y no creen en Jesús, no lo han aceptado como el Mesías, le han rechazado, incluso le han matado, y están ellos creyendo que están obedeciendo a la ley, realmente se han constituido enemigos de Dios. Ahora, la pregunta es, si el pueblo de Israel, que tenía las ventajas de la ley, de los patriarcas, de los profetas, que vieron el mar abrirse, que comieron el maná, que vieron tantas maravillas de parte de Dios, si ellos, que tenían tantas ventajas a diferencia de los gentiles, si ellos fallaron, si ellos tropezaron, si ellos rechazaron a Dios, ¿qué significa esto? Significa que realmente Dios no pudo con su pueblo, no pudo cambiar el corazón de su pueblo. Es que Dios no fue suficientemente poderoso para tocar el corazón de Israel. Y mira lo que dice el verso 6. No es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí claramente es, el hecho de que Israel haya fallado no significa que Dios ha fallado, significa simplemente que no todo Israel había sido elegido para ser pueblo de Dios. Continuemos con ese argumento. Verso 8, esto es, dice Pablo, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, y ahí lo dice claramente, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo acá, hermanos? Estamos viendo la historia de Isaac. Pablo está diciendo que, si bien es cierto, Isaac e Ismael eran hijos de Abraham, y a Abraham se le hizo la promesa de que de su descendencia nacería el pueblo santo, realmente los hijos de Ismael, o Ismael y su descendencia, no son considerados pueblo de Dios, a pesar de que son descendientes de Abraham. Solamente es considerado el hijo de la promesa, que en este caso es Isaac. Así también dice Pablo en el verso 10, no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió de mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obra, sino por el que llama, se le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahí muestra Pablo el segundo ejemplo. Así como la descendencia de Abraham se cuenta por la línea de Isaac y no por la de Ismael, así también la descendencia de Isaac se cuenta no por Esaú, sino por Jacob. A pesar de que los dos eran hijos de Jacob, a pesar de que los dos estaban en el vientre de Rebeca, a pesar de que Esaú era mayor que Jacob, a pesar de que no habían hecho aún nada porque no habían nacido, eran fetos, estaban aún en el vientre de Rebeca, no habían nacido, no habían hecho nada, Esaú no había hecho nada aún que lo descalificara, Jacob no había hecho nada que lo calificara, porque la elección, dice, el propósito de Dios conforme a la elección, dice Pablo, no se realiza por las obras, sino por Dios, quien llama a quien Él quiere. Entonces dice claramente Pablo que Dios llamó a Jacob, lo amó, lo hizo objeto de su amor, y a Esaú no, a Esaú lo aborreció. Que en este contexto la palabra allí es amar con menor intensidad. Sigue diciendo el verso, entonces, ¿qué decimos? ¿Hay injusticia en Dios? No, de ningún modo, dice Pablo, no hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Y aquí muestra el tercer ejemplo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Que entonces termina diciendo Pablo como un tercer ejemplo. Dios no es injusto al escoger a Jacob y no escoger a Esaú. Dios no es injusto al escoger a Isaac y no escoger a Ismael, porque Dios no fue injusto al escoger a Moisés y no escoger a Faraón. Yo te hago una pregunta, ¿Moisés era mejor que Faraón? No, porque Moisés también mató a una persona. ¿El pueblo de Israel era mejor que el pueblo de Egipto? No, porque vemos en la Escritura que muchas veces se dice que el pueblo de Israel es un pueblo duro de servir, es un pueblo rebelde, es un pueblo religioso, es un pueblo que siempre está constantemente desobedeciéndole a Dios. Sin embargo, Dios escogió ese pueblo y lo hizo porque Él quiso hacerlo. Además,
Es más, dice claramente Dios: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y yo me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Entonces, hermanos, está claro que Dios es soberano en salvar a quien Él escoge. Dios ha escogido de la humanidad pecadora, hermanos, a vasos de misericordia, es decir, personas a quienes Él salva, Él llama, Él escoge, y Dios ha pasado por alto a los demás hombres que Él no ha escogido. Esto plantea muchos retos en nuestra mente, porque en primer lugar, ¿quiénes son esas personas que Dios salva? Aquellos que realmente llegan a la fe de Jesucristo. ¿Quiénes son aquellas personas que Dios no ha escogido? Aquellas personas que, a pesar de oír la palabra de Dios, nunca van a creer en Él. Y el mismo sentido común nos dice, hermanos, que muchas personas en este mundo se pierden sin conocer a Cristo, a pesar de que han oído de Él, a pesar de que han escuchado su palabra. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que Dios es en última instancia quien ha escogido a qué personas Él va a salvar, y a esas personas que Él ha escogido, Él las llama en determinado momento de la vida, las llama a salvación por medio de la predicación del Evangelio, por medio de labios de hombres y de mujeres que predican la palabra de Dios, y esas personas que Él ha escogido van a responder. Y las personas que Él no ha escogido, así escuchen la palabra de Dios, o así de pronto tengan alguna situación que les permita en algún momento pensar en Dios, no van a ser salvos, porque recuerde, el hombre sin Dios está muerto, es sus delitos y pecados. El hombre sin Dios no puede ser salvo por sí mismo, no tiene ningún poder para hacer esto. ¿Qué más vemos aquí, hermanos? Pablo continúa diciendo en Romanos 9:19: me dirás entonces, ¿por qué pues reprocha a Dios todavía? Porque ¿quién se resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para gloria? Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. La otra pregunta, la otra queja, la otra objeción que pudiera tener una persona con respecto a la doctrina de la soberanía de Dios en la elección y en la salvación la primera es que Dios es injusto, porque mucha gente dice: ¿cómo Dios puede entonces escoger a uno y el otro no? Y hemos visto que Dios no es injusto, porque realmente todos están perdidos. Sí, Dios no envía a nadie al infierno, todos ya están perdidos, ya van rumbo al infierno. Lo que hace Dios es tomar personas de las que ya están perdidas y las escoge para salvación. Segundo reproche, entonces, si Dios es quien escoge, entonces al final, ¿por qué Dios culpa? ¿Por qué Dios inculpa al incrédulo si igual el incrédulo no puede salvarse por sí mismo, ¿no? Lo que está diciendo Pablo acá. ¿Por qué reprocha a Dios todavía si al final nadie se puede resistir a su voluntad? Y la respuesta a eso, Pablo dice: ¿quién eres tú, hombre, que altercas con Dios? Dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice que contestas a Dios. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, o la arcilla al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene el alfarero derecho de hacer sobre la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Entonces lo que está diciendo Pablo es que Dios tiene derecho de hacer con su creación, con sus criaturas, lo que Él desee, porque Él las creó, Él las formó. Y dice claramente que Dios, en aquellos vasos de ira que ya están preparados para destrucción, en ellos Dios va a mostrar su ira y va a hacer notorio su poder, soportando con mucha paciencia sus pecados, no castigándolos a hoy, sino en el día del juicio final. Y también en aquellos que llama vasos de misericordia, en aquellos que Él sí ha preparado para gloria, porque los ha escogido y los ha salvado y los ha justificado y los ha regenerado y los está santificando. A ellos, en ellos Dios va a mostrar las riquezas de su gloria. ¿Y quiénes son esos vasos de misericordia? Dice Pablo: nosotros, dice, a quienes también llamó, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces lo que está diciendo Pablo, entonces, hermanos, es que no todo Israel es Israel, no todo Israel va a ser salvo, sino aquellos que han sido salvos, escogidos por Dios. No todos los gentiles van a ser salvos, sino aquellos que han sido escogidos por Dios. Ahora, el reto y la pregunta acá es:
¿quiénes serán aquellos escogidos, verdad? ¿Quiénes son ellos? Ese es un reto. Otro reto es, si Dios es soberano al escoger, si Dios es quien ha escogido a quienes Él va a salvar, entonces ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? Bueno, la soberanía de Dios, hermanos, no excluye la responsabilidad del hombre. El hombre incrédulo aún será juzgado por su incredulidad, porque él ha determinado separarse de Dios. Y recuerda, tal vez este ejemplo te puede ayudar. El caso de Faraón, ¿verdad? Si tú lees el libro del Éxodo y ves la historia de Faraón, vas a ver que constantemente Faraón endurecía su corazón para no obedecer el mandato de Dios. También sabemos, por lo que acabamos de leer ahora, que es Dios quien no escogió a Faraón y escogió a Moisés. Y por ende, ¿qué significa esto? Que Dios, al no escoger a Faraón y no hacerlo objeto de su amor, le deja libre a su propia libertad, entre comillas, y lo único que hace el hombre en su propia libertad es pecar, porque ya está condenado en sus delitos y pecados. Entonces Faraón, en su libertad, entre comillas, lo único que hizo es endurecerse cada vez más y más. Y por eso Faraón fue juzgado. Y por eso todo hombre incrédulo será juzgado por su incredulidad, porque a pesar de que no haber sido escogido por Dios, en su propia libertad, lo único que hace es escoger cada vez más y más pecar. El libre albedrío del hombre le capacita solo para hacer lo que su naturaleza le permite, ¿verdad? Y eso es tal vez otro de los grandes problemas de muchas personas, no entender eso, y piensan que el hecho de que Dios elige para salvación anula el libre albedrío del hombre. No lo anula, más bien la soberanía de Dios establece la libertad del hombre, pero el hombre, por supuesto, no es Dios y solamente puede hacer lo que su naturaleza le permite. El único ser verdaderamente libre es Dios. Y aún sabemos que Dios se restringe a sí mismo porque Él no hace maldad. Él solamente hace lo que su naturaleza le llama a hacer, que es la santidad y la justicia. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros como creyentes y como iglesia? Bueno, a lo largo de los siglos se han formado dos corrientes doctrinales importantes, conocidas como el calvinismo y el arminianismo. La primera es un predecesor del agustinianismo promulgado por San Agustín, redefinido, llamémoslo así, por Juan Calvino, y que se caracteriza por enseñar que Dios es soberano al salvar, que Dios es soberano al escoger y que Él ha predestinado a los hombres a quienes Él va a salvar. Lo que también podemos ver como segunda corriente doctrinal es el arminianismo. Esta más bien es un predecesor del pelagianismo, doctrina introducida por un tal Pelagio, y lo que nos enseña el arminianismo es que es el hombre el que se salva, es el hombre el que decide ser salvo, y por ende el hombre también puede perder su salvación. Eso es algo bastante importante y vamos a tener que tomar en cuenta en todo lo que implica. ¿Qué enseña el calvinismo? Vamos a tratar de ser breves en esto. Básicamente el calvinismo enseña que todo ser humano está corrompido por el pecado, que Dios es el que elige a las personas a quienes va a salvar, que Cristo murió por los pecados de aquellos a quienes Él ha salvado, y que aquel que es salvo siempre va a permanecer salvo, que el hombre no puede el creyente no puede perder su salvación porque él no ganó su salvación, sino que Dios le eligió. Lo que enseña el arminianismo es que el ser humano está perdido, pero todavía queda algo de luz en él que le puede ayudar a escoger a Dios por medio de la fe, que realmente es el hombre el que elige ser salvo, que Cristo murió por todos, pero no asegura la salvación de ninguno, y que la seguridad del creyente es condicional, que así como yo escojo ser salvo, también puedo apartarme de Dios, apostatar de la fe y perder mi salvación. Si pudiéramos hacer un panorama actual, diríamos que muchas iglesias pentecostales y carismáticas promueven o sostienen esta doctrina del arminianismo, al enseñar de que la salvación se puede perder y al enseñar de que el hombre puede
obtener la salvación por una decisión personal. Y también podemos decir que muchas iglesias bautistas promulgan más bien el calvinismo, o por lo menos una variante de él, porque enseñamos que el hombre no tiene parte de la salvación, sino es Dios quien salva al hombre, le elige, y por ende también el hombre, el creyente, tiene la seguridad eterna, no puede perder su salvación. Sin embargo, lo peligroso de esto es que en algunos casos los creyentes no tienen claro cuál es el sistema de doctrina. Y si bien es cierto, en este video te he mostrado brevemente qué es el calvinismo, qué es el arminianismo, nosotros no promulgamos ninguna de las dos, sino queremos proponer lo que la palabra de Dios dice. Y lo que vemos en la Escritura es que Dios es soberano al escoger al hombre, que la soberanía de Dios no afecta la naturaleza y el deber de evangelizar. Eso quiere decir que, si bien es cierto, Dios es soberano al escoger, y si bien es cierto, el hombre tiene que tomar la decisión de creer por fe, y al hacerlo está demostrando que Dios le escogió, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Por ende, tenemos que evangelizar. Justamente al inicio de este video te enseñé o te hablé acerca del hipercalvinismo. ¿Qué es el hipercalvinismo? Aquellas personas que piensan, bueno, como Dios ha escogido a quién va a salvar, y como Él sabe a quién va a salvar, y de todas maneras lo va a hacer, entonces no tenemos necesidad de predicar. Y eso es un error, porque si bien es cierto, Dios sabe a quién ha elegido, nosotros no. Y la manera como Dios ha escogido salvar a las personas es por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Recuerda lo que dice Romanos 10, que para que la gente crea, debe ser predicado el Evangelio, deben oír el Evangelio de la salvación, y para que oigan el Evangelio alguien tiene que predicar, alguien debe ser enviado. Entonces, en esta dinámica de cómo Dios ha decidido y ha ordenado las cosas, ¿sí? Dios es soberano al escoger, Él ha escogido en la eternidad, ¿quién? En la eternidad pasada, ¿quiénes han de ser salvos? Y en esta era del tiempo, en esta dimensión, en este tiempo en el cual está sucediendo la historia de la humanidad, Él llama a salvación a las personas que Él escogió. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la iglesia del Señor, hombres y mujeres que predican la palabra de Dios. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros no lo sabemos, no lo podemos ver porque es un ámbito espiritual, pero Dios está salvando personas, y aquellos a quienes Dios salva son aquellos que Él escogió. Y aquellas personas que lamentablemente a lo largo de su vida rechazan constantemente a Dios y mueren en esa rebeldía, pues definitivamente son aquellas personas que Dios no escogió. Por tanto, nosotros como creyentes debemos evangelizar, es nuestra labor. Nosotros tenemos que invitar al incrédulo a la salvación, porque el hombre tiene que poner su fe en Cristo para ser salvo. El creyente debe de tener como necesidad prioritaria el evangelizar. Y hermanos, más bien la soberanía de Dios no nos limita en la evangelización. Todo lo contrario, la soberanía de Dios nos garantiza el éxito de la evangelización. ¿Por qué? Porque si no dependiéramos de la soberanía de Dios, si no dependiéramos del poder de Dios que ha llamado a personas y que salva a personas, la evangelización sería un fracaso. ¿Por qué? Efesios 2.1 dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. A una persona muerta espiritualmente hablando jamás se le puede volver a la vida. Es imposible, no puede entender, porque estamos hablando de cosas espirituales. Tiene Dios que obrar en la vida de esa persona, regenerarle para que esa persona pueda entender y creer. Hermanos, Dios obra activamente en la salvación de las personas, y ese no solamente es nuestro consuelo, es nuestra esperanza y es nuestro ánimo. Por lo tanto, concluimos en esta sesión que la soberanía de Dios en la elección y en la salvación por su gracia nos dé esperanza y garantía de resultados en la evangelización. Recuerda, la doctrina debe modelar nuestros métodos. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros evangelizamos, ¿qué tengo que hacer? Confiar en mis fuerzas, que yo voy a convencer a la persona, que yo voy a persuadir a la persona de que acepte a Jesús. No, eso es completamente incorrecto. Lo que yo como creyente debo de hacer es orar al Señor para que use mi predicación, y por medio de la predicación de su evangelio, Él salve a las personas que Él ha escogido. Nosotros en ese sentido somos colaboradores de Dios en la evangelización y en el discipulado. Por lo tanto, tenemos que orar, planificar, ejecutar y confiar en que la soberanía de Dios permitirá o nos dirigirá hacia lo que es su voluntad perfecta. Y aquellas personas que sean salvadas, que estén siendo salvadas, que estén siendo santificadas, son las personas en las cuales Dios está obrando, y nosotros tenemos parte en eso. Y eso es un gozo, y eso es una alegría, y eso debe ser una motivación.
Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no decimos a las personas, acepta a Jesús, no le decimos Dios es un caballero y respeta tu decisión, no decimos eso porque nunca lo dijo Pablo, nunca lo dijo Pedro, nunca lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué decimos cuando nosotros predicamos el Evangelio? ¿O qué debemos decir cuando hacemos esto? Debemos de predicar lo que Cristo y los apóstoles predicaron, que Cristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, cargó la ira de Dios por nuestra maldad en aquella cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y hoy es Señor de todos, y en su nombre se predica arrepentimiento y fe. Si tú crees en este mensaje, entonces arrepiéntete de tus pecados, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque si haces eso, Romanos capítulo 10 promete que serás salvo. ¿Ves la diferencia, hermano? No estamos diciendo que depende del hombre, estamos diciendo arrepiéntete, toma la decisión de acercarte a Cristo, de venir a los pies de Jesús, de poner tu confianza en Él, de entender lo que Él ha hecho y de creerlo. Pero quienes responderán son aquellos que Dios ha llamado a salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, y siga puliendo nuestras habilidades evangelísticas para que seamos cada vez mejores testigos de Él y seamos usados poderosamente para atraer muchas personas a su reino y gloria. Hermanos, no me queda más por ahora que decir, sigamos adelante, ánimo en sus clases y en sus tareas. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor les bendiga.